Ella indaga sobre la historia social y cultural de la formación artística y la nueva historia de la educación. El Museo Pedagógico de Praga le otorgó la medalla Juan Amos Comedio como reconocimiento a la indagación y difusión de sus aportaciones en los países de lengua española. Ella es miembro de la Academia de Ciencias, fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Ha sido distinguida por la UNAM con el reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz. Obtuvo el premio Universidad Nacional 2011 en el área de investigación en humanidades. Pertenece actualmente al Sistema Nacional de Creadores. Tiene muchísimas publicaciones, entre las que destacan Educar en el Arte, Protagonistas, Instituciones y Prácticas en el Curso del Tiempo, Rememorar los derroteros, de impronta de la formación artística en UNAM, entre muchísimas más. Le agradecemos mucho, maestra, su presencia y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Sí, les agradezco mucho que estén en resistencia hasta el último momento. Ante todo, bueno, agradezco. Ahí está, ¿verdad? Ante todo, yo no sé si agradecer, porque me encanta estar aquí, ya no sé si agradecer, pero realmente agradecí mucho la invitación y bueno, siempre me encanta estar acá, me encanta el manejo que en Yucatán hacen de su cultura, el orgullo por su cultura, la conservación de la cultura, y he ido de sorpresa en sorpresa. Me fue cayendo el 20 sobre la integración de la Escuela Superior de Danza y ahora este maravilloso Centro de Investigación Artística Jerónimo Vaquero Póster. Yo a Vaquero lo leí un poco por el lado de investigaciones en música, pero sino bueno, las posibilidades que tienen estos proyectos que traen entre manos, me parece maravilloso. Y también he estado como muy gratamente sorprendida por los muchachos y las muchachas. No, realmente ver a estos jóvenes que se están planteando con seriedad los trabajos en el arte y que están teniendo un manejo ágil de la teoría, porque no he sentido en general discursos acartonados sobre lo teórico, sino realmente tratando de ver lo que están investigando, y eso me parece maravilloso. Yo creo que es muy, muy prometedor. Y bueno, pues ahí trataríamos de ubicar esta charla. Yo quisiera, como siempre le digo a mis muchachos desde posgrado, ¿desde dónde están hablando? Bueno, yo desde dónde estoy hablando. Estudié pedagogía y siempre anduve con las optativas, me regañaban, tras las materias de historia del arte, con estos grandes de Paco de la Mas y demás me tocaron, y siempre andaba yo metida de que si estudio latinoamericano, pero ¿qué haces ahí? Vete a las didácticas, no, yo quiero lo otro. Y después, bueno, metida en grupos de artistas, con gente de letras, hice algo de maestría, parte de la maestría en letras, y luego mi compañero es pianista. Entonces se fue involucrando ya como investigación en el terreno artístico, y ahí es donde hemos trabajado algunos proyectos sobre historia de la formación artística. Esta es una parte. La otra parte que está detrás de esto que les quiero compartir es un libro maravilloso que se llama Nostalgia del Maestro Artesano, que hizo un italiano, Antonio Ruggiu, que lo traduje. Y ese libro me pegó muy fuerte. Él lo que hace es trabajar sobre los modelos formativos de los gremios, lo que se da en los gremios. Y yo creo que ahí hay claves maravillosas para la cuestión artística. Son modelos formativos, y para todo, son modelos formativos que la modernidad, posmodernidad, ha oscurecido, no se ven. No se ven porque lo que se nos puso enfrente es la institución escolar. Y esto de los gremios y estos procesos de transición se ven menores. Y yo creo que en realidad, en el momento
mundo actual seguimos todavía con esta herencia de esos modelos formativos. Los muchachos, para formarse en investigación, ¿qué quieren? Ir con el investigador y ahí trabajar con él, ¿no? Y aprenderle todas las mañas, más allá de que les dé una clase. Yo creo que hay claves muy importantes y además hay como la necesidad de recuperar lo artesanal. El artesano, más allá de los embates del neoliberalismo, está centrado en su trabajo cotidiano, en hacerlo bien. Hay un orgullo por hacerlo bien, más allá de las certificaciones y de la profesionalización. Esos son problemas de la modernidad, a partir de la modernidad. Entonces es un libro que me pegó muy fuerte y luego se me cruzó con los proyectos de investigación sobre educación artística. Entonces algo de esto les quisiera yo comentar. Podríamos decir que las artes, lo que hoy llamamos artes, han estado integrados a la vida cotidiana desde siempre, como rituales de danza, rituales de música, la vida de las catedrales, etc. Y no constituían un problema formativo. Se hacían y ya, la gente se formaba y ya, se transmitían y ya. Va siendo la modernidad la que va a constituir a la educación artística como un problema, vaya un problema, y a tratar de resolverlo y hacer propuestas. Lo otro era connatural a la vida cotidiana. Bueno, entonces yo creo que desde ahí arrancaríamos de ese momento natural. No sé si pudiéramos apagar la luz para que fueran viendo. Bueno, búsquedas en relación con la configuración de este campo de la educación artística. Decíamos, desde un emplazamiento histórico. Aquí me acordaba lo que nos dijo el maestro Pérez Sabido, que les decía Fernando Wagner, que fue muy bueno, ¿no? Que decía que no piense el pendejo que se acerca a un escenario que es el primero que está descubriendo todo, tiene que saber qué dónde es. Y sí, la historia es fundamental para entender dónde estamos parados. Y conste que yo no lo dije, lo dijo Fernando Wagner. Bueno, alrededor del arte tenemos una serie de imágenes, imaginarios y representaciones que van desde la vida licenciosa de los artistas, la bohemia de los artistas, etc. Y se van mezclando también los términos de artesano, artista, lo folclórico, las bellas artes, etc. Tenemos ahí como núcleos semánticos muy importantes. Tenemos palabras cotidianas, por ejemplo, maestro. Maestro es el maestro que ha logrado maestría en un campo de conocimiento, pero también es el maestro mecánico que es maestro, ¿no? Si no, como nos saca el atolladero. El maestro pintor, en fin. Por ejemplo, pintor. Pintor puede ser el más excelso artista plástico, pero también el de brocha gorda, también es pintor. O sea, y bueno, todo eso son sedimentaciones históricas que están en nuestro lenguaje. Y lo que se percibe es un campo de tensión permanente entre lo oculto y lo popular. Y hay fronteras que se van diluyendo, pero no deja uno de establecer los límites. El otro día decían algo en relación con el teatro popular que nos presentó Raquel. Decían, es que no es estética. Y bueno, yo les iba a contar, no, sí es estética, pero es estética desde otro lugar. No es la estética del siglo XVIII, no, es una estética renovada la que se está manejando en todo esto, ¿no? Bueno, también está el campo de tensión entre el artista y el artesano. Los artistas no son artesanos, entre comillas no son. Entre el arte, la artesanía, etc. En fin, va siendo como campos de tensiones que tenemos en el lenguaje común, en el lenguaje cotidiano y nuestro acercamiento al arte. Por ahí hay un autor que hacia mediados del siglo XX
se preocupa por la construcción del sistema moderno de las artes. Y él va a integrar tanto formas de pensar el arte como las prácticas de los artistas, las instituciones, los protagonistas, y nos va a abrir un panorama de complejas articulaciones donde lo que yo destacaría, que me parece fascinante, es el propio ritmo de cada uno de los campos artísticos. La danza no llega a configurarse igual que se configuró la música, igual que se configuró la plástica. Van teniendo sus propios ritmos que tienen que ver con sus propias historias. Ahora, nos remitiríamos a los orígenes lejanos, al legado de los antiguos. Bueno, donde empieza a manejarse el término arte o técnica, pues estamos en el Mediterráneo, en los pueblos clásicos. Y arte sería el término latino, para hablar de esta actividad humana que trata de resolver problemas prácticos, pero con una gran, digamos, dominio de la técnica. Arte es la traducción del famoso tecne griego, ¿no? Que también nos está hablando de la técnica en sentido amplio y de la maestría que implica el manejo de una serie de elementos. Entonces, esta técnica, este arte, implica movimiento, la capacidad de producir algo, como articulación, ¿no? Viene de ahí. Y nos está remitiendo a un hacer razonado, no es que yo haga las cosas como caigan, sino hay un hacer razonado contrario a la improvisación. Hay una maestría en lo que estoy manejando. Y bueno, lo vemos en las múltiples muestras de objetos construidos a lo largo del tiempo. ¿Y qué les digo? Si aquí no cantan mal las rancheras, ¿no? Ahora, los filósofos clásicos, ya desde los siglos V, VI antes de Cristo, ya van a hacer una distinción interesante en las tecnai. Hay unas que van a ser las que tienen sentido de utilidad, que son las que sirven para resolver. Estas van a derivar, van a canalizarse hacia las artes manuales, que son las propias de los siervos, las de los esclavos, y tienen que ver con la subsistencia, resolver necesidades prácticas. Pero además de otro tipo de tecnai orientadas a la producción de placer. Ya ellos ya lo distinguen. Y esto va a derivar en las artes liberales, que son las que van a manejar los hombres libres, que son ajenas al lucro, que las hacen los hombres que tienen tiempo para ello, ¿no? Esto va a dar lugar a sucesivas disociaciones en Occidente en el curso de los siglos. Ahora, si atravesamos en esta mirada de tiempo largo, el medievo va a ensayar una serie de clasificaciones que tienen que ver con la organización del conocimiento y las prácticas alrededor de esto. Bueno, si quieren me interrumpen, ¿eh? Si no, esto no lo ligué, ¿de qué se trata? Ellos van a organizar el conocimiento en artes liberales y artes manuales o vulgares, ¿no? Donde el instrumento es la mano, que son las artes mecánicas. Y sobre eso ellos van a organizar el conocimiento. Bueno, ¿se acuerdan cuáles son las artes liberales? ¿Quién me dice? Las 7 artes liberales. Trivium y quadrivium. Trivium y quadrivium. El trivium son las artes vinculadas a la palabra y el quadrivium al estudio de la naturaleza. Y aquí tiene, el trivium son las 3 vías de las artes a través de las palabras: gramática, retórica, dialéctica. Y el quadrivium son las 4 vías para el conocimiento del mundo natural. Esta aritmética, hoy ya voy a bailar con el micrófono. Aritmética, que tiene que ver con la cantidad, la geometría con el espacio, la astronomía con las esferas celestes, y la música,
que tiene que ver con todo esto traducido en sonido. Las mediciones, ahí está Pitágoras y el cálculo de las octavas y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las artes mecánicas? ¿Cómo se clasifican? Ahorita nos voy a reprobar a todos. ¿No? Bueno, fíjense, desde ahí hay una limitación que tenemos. Yo no me la sabía tampoco, me puse a estudiar. No, porque uno dice artes liberales, a ver, trivium y cuadrivium. Pero artes mecánicas, ¿cuál es la clasificación que le viene a uno? Ninguna. Y eso tiene que haber, eso es un indicio de la disminución de las artes mecánicas, de los artesanos, etcétera, en el campo del conocimiento. Y se ensayaron clasificaciones que algunas forzadamente fueron a dar a 7. Miren, las artes liberales quedaron como artes en general, ¿no? Y bueno, eran las 7 artes y también se van a tratar de ensayar artes mecánicas en número 7 para hacerle la competencia a las otras. Esto es muy importante porque tiene que ver con la organización del saber, tiene que ver con las estructuras institucionales de la Edad Media, la formación de clérigos, etcétera, van a dar a la universidad, tiene que ver con todos estos itinerarios formativos. Aquí les presento una clasificación. Radulf de Campo en el siglo XII va a clasificar las artes referidas a la alimentación, al vestido, a la habitación, al transporte, las que sirven para curar y las que sirven para el intercambio de las mercancías, los negocios. Y también las artes de la defensa. Son 3, 6, 7 artes. Nada tiene que ver aquí el arte. Hay una clasificación que es la de Hugo de San Víctor, que sería las artes que aportan vivienda y herramientas, las artes de la edificación, las artes de la navegación y agricultura, las artes de la producción de alimentos, las artes de la cacería, las artes de la curación y teátrica, las artes del entretenimiento. Aquí ya empieza a aparecer en las clasificaciones. Me hace fascinante, ¿verdad? Pero antes había aparecido la arquitectura. Sí, pero ya te fuiste muy adelante. No, antes era sí, es que ya yo la arquitectura yo la pensaba ya como en el siglo XX, de la escuela de San Carlos y todo eso. Sí, tienen razón. Ahora, yo creo que aquí hay una diferencia, porque está como arte de edificación, pero en la otra clasificación está teátrica como entretenimiento. Yo creo que ahí habría un matiz. Es interesante porque aquí estamos en el terreno de los conceptos, ¿no? Y la relación que tienen con el movimiento social. Ahora, teátrica. ¿A qué se refiere teátrica? Se refiere al ocio medieval. Ocio, siempre está el ocio de por medio. Yo creo que los artistas porque son tan bonitos, tan indisciplinados, ahorita me van a matar, ahorita me luchan. Bueno, el ocio medieval tiene que ver con los cancioneros, los juglares, los trovadores, los torneos, tiene que ver con la diversión, con el ocio, ¿no? Diversión es un término posterior. Y teátrica también tiene que ver con el juego clásico, los gladiadores, los gimnastas, los espectáculos circenses, pero va más en el terreno de la diversión o del cortejo a la dama o este tipo de cosas, ¿no? Fíjense, teátrica, si viéramos etimología sería lo que se representa, ¿no? Bueno, ahora, aquí es muy interesante que detrás de esto hay modelos formativos, ¿no? Por ejemplo, las artes liberales. Las artes liberales son las artes que se manejan con los libros, donde está presente la autoridad del magíster. Se maneja fundamentalmente el instrumento de la palabra y la escucha y la cultura escrita. Ahí están muy ordenaditos y ahí está el magíster en el lugar que le corresponde, etc.
Y la transmisión es esta, a través de los libros, a través de la palabra del maestro. Las artes mecánicas, esas se centran en la práctica, en el manejo de las habilidades en la práctica. Y se transmiten los saberes no tanto verbalmente, sino a partir de pequeños gestos, movimientos, intuición, percepción. Se habla mucho del secreto de oficio, ¿no? Del oficio. Entonces, el discípulo que es abusado y que logra ver más allá, es para que aprendiera el oficio hasta que lograba la obra maestra. Entonces ya él podía establecer, si era posible, su propia tienda, su propio gremio. Pasaban historias chistosas, que de repente el muchacho que llegaba pues se enamoraba de la hija del maestro artesano y se hacían ahí combinaciones y lo que ustedes quieran. Pero sí iba a vivirse a casa del maestro, ¿no? Desde muy temprano. Cuando uno piensa, por ejemplo, que los niños entraban al conservatorio, a los conservatorios mexicanos, bueno, los que hemos tenido, a los 10 años, 9 años, casi en primaria, ahí está el modelo artesanal, ¿no? No hemos corrido mucho. Ahora, en ese momento, en un principio, artesano y artista eran la misma cosa. Pero había un problema de por medio que era la regulación de las corporaciones, que era a veces asfixiante, y el problema de los intermediarios. El maestro artesano hacía sus obras, pero tenía que pasar, hagan de cuenta como los campesinos con las centrales de abastos, ¿no? Por un intermediario que era el que decidía qué se vendía, dónde se vendía, con quién se vendía, él que lo representaba. El artesano no salía de su tienda. Y hay una pugna por lograr mayor autonomía, ¿no? Como liberarse de estas regulaciones de las corporaciones. Esto está en la base de la construcción del moderno sistema de las artes. Hacia el siglo XV en Italia va a haber un viraje, ¿no? Las tradiciones italianas se van a permear en la modernidad. Los artífices estaban, decíamos, produciendo sobre lo que les decían, pero aquí ellos quieren liberarse. Y estos grandes del Renacimiento, Leonardo, Alberti, etc., empiezan a pelear y dicen, oigan, no, un artista no es un artesano, así que tiene que tener autonomía. Y no es que solamente tenga la pericia técnica, es que el artesano, el artista piensa, ¿no? Yo no pinto con las manos, pinto con la cabeza. Y empiezan a tomarse de la geometría, de la matemática, en esta teoría de las proporciones y para generar la perspectiva. Entonces dicen, no, si yo estoy fundamentando mis saberes en otros campos, yo no soy artesano, por favor. Y van haciendo tratados razonados sobre el arte, y ahí hay una playa de tratados que no se pinta con las manos, sino con la cabeza. Y podemos encontrar obra de Miguel Ángel, de Leonardo, de Alberti. Sí, esto es famoso, ¿no? Entonces, los artistas del dibujo, que son pintores, escultores y arquitectos, van a pelearse con los artesanos, a distanciarse, diferenciarse, pugnar porque son diferentes y manejar otros modelos formativos. Van a hacer otras instituciones para formarse, talleres artesanales, los estudios, la academia, donde quieren tener mayor libertad y poder discutir con los pares, incluso de temas de política y de todo lo que ustedes quieran. Hay un lugarcito en Florencia para llegar al Duomo, que es la calle de la Academia y del Estudio, y ya hay un espacio que es el lugar de la Academia. A mí se me cae la vecina, aquí se reunían, ¿no? Y aquí discutían y estaban al lado del Duomo. Ahí se generaban, se hacían materiales para esa maravillosa iglesia. Bueno, ahí va a entrar un nombre muy importante que es Giorgio Vasari.
siglo XVI, que va a hacer un trabajo maravilloso sobre la compilación de biografías de artistas. Pero ¿a qué le llama artistas? A los del dibujo y a los del grabado y arquitectos. Entonces va a ser la vida más excelente de los pintores, escultores y arquitectos. Y va a fundar la Academia de las Artes del Dibujo y va a integrar la enseñanza ya como muy consciente, como sustento teórico del saber hacer. Esto va a tener implicaciones muy fuertes para los artesanos y artistas. Va a haber un deslinde ya definitivo entre ellos y también muy interesante es que los artistas del dibujo se van a reubicar en las artes liberales, ya no van a ser artes mecánicas. Eso fue un paso importantísimo. Y el asunto es que nosotros vamos a identificar a los artistas con artistas del dibujo. Y yo creo que eso está muy generalizado. Una vez me encontré una muchacha actriz, recientemente, y digo, ¿alguien es artista? No, yo soy actriz. ¿Hasta dónde ha llegado esto de los artistas, no? Yo con mi compañero que es músico le hago mucha bulla, digo, es que tú no eres artista, tú eres músico. Sí, o sea, como que se hizo un deslinde que todavía no sigue empezando, ¿no? Bueno, aquí tienen a Giorgio Vasari, es la portada de su libro, y el lugarcito cerca de Florencia, Arezzo, que es su casa, que ahora es un museo muy agradable. Bueno, otro paso importante va a ser la tradición francesa. Hacia el siglo XVIII. Desde el siglo XV, y vimos que antes va viendo esta escisión que se dibuja entre las técnicas que producen placer, que producen belleza, y las que producen utilidad. Y este señor Bacon, pues resulta que es un retórico. Bueno, retórico, ¿por qué les digo un retórico? Porque la retórica era la forma de producir conocimiento. Entonces, él piensa mucho sobre la organización del conocimiento y va recogiendo una serie de inquietudes que ya venían dándose a nivel social. Cuando llega una institución, no es que ahí empiece la institución, empezó mucho antes, ¿no? Entonces ya se hablaba de las artes nobles porque desarrollaban el espíritu, las musicales porque tienen que ver con las musas y la inspiración, las memoriales que permitían para recordar, las artes elegantes y agradables de la gente refinada, las artes educadas. Fíjense, aquí también ya hay un principio de ilustración, o sea, no es el populacho, son las artes finas, refinadas, ¿no? Y este señor se le ocurre escribir un libro que termina por ser famosísimo, que sería Las Bellas Artes reducidas a un mismo principio. Estamos a mediados del siglo XVIII. ¿Qué hace este señor? Bueno, frente a las... él va a aglutinar en la noción de bellas artes, música, poesía, pintura, escultura, arte del gesto, arte de la danza, arquitectura, elocuencia. Y él va a decir que solamente la naturaleza va a ser el objeto de todas las artes y las bellas artes la imitan. En cambio, las artes utilitarias usan la naturaleza para resolver necesidades cotidianas. Eso es otro asunto, no son bellas artes. Seguimos con este deslinde. Y el asunto es que, déjenme ver si sigue aquí o de una vez se los digo. Él va a abogar por la unidad de las artes. Sí hay aspectos que las hermanan entre sí, pero frente a la diferencia. ¿Por qué? Porque estaban las artes mecánicas que se van ligando a la industria y estaba la emergencia de lo que llamaran nueva ciencia, que se estaba trabajando desde otros parámetros, pensemos en Bacon, Descartes, etc. Y las artes eran otra cosa, que quién sabe, pero eran algo diferente, ¿no? Que apelaba a otras actitudes, a otros comportamientos, a otros saberes. Por eso él mete todo en la misma. Y bueno, indudablemente que la noción de artes es una construcción histórico-cultural.
Algunos estuvieron a favor y otros no les pareció el asunto de que las metieran en un cajón. Yo creo que aquí también habría que poner una alerta en que las clasificaciones que se van haciendo, como estamos viendo, no son estáticas. Se van recreando, se van transformando históricamente. Hay constantes desplazamientos, fracturas, tensiones. Por ejemplo, hoy estamos hablando ya de artes escénicas. Y aquí aglutinamos una serie de artes que tienen que ver con el escenario, ¿no? Entonces luego también se generó el concepto de artes de la calle, o sea, habría que ver, van siendo clasificaciones que se mueven. Ahora, esta autonomía de las artes va a tratar de plantearse frente a la ciencia positiva y las artes de la manufactura. Y ahí estaríamos en las artes. Lo que también se va visualizando dentro de estos proyectos ilustrados es el paradigma del gusto. El gusto sufre una serie de críticas y modificaciones porque se ve como algo animal. El gusto tiene que ver con la comida, con las partes bajas del ser humano, etc. Pero poco a poco se va como sublimando y refinando. Y lo interesante es que se ve que el gusto no necesariamente se hereda, también se puede formar. Y aquí nos vamos acercando al problema del educativo, ¿no? Se van generando nuevas instituciones como museos, teatros, salas de conciertos, exposiciones. Estamos hablando de la alta cultura, de la que se ha llamado alta cultura, la cultura de los ilustrados. Sí. O sea, van a ser los círculos ilustrados preocupados por formar el gusto y hay cosas divertidísimas. Bueno, una anécdota. En la cuestión de teatro, nos cuenta Olavarri Ferrari que hubo algún evento donde cuestionaban estos empresarios, como lo que nos decía Ricardo Miranda, que venían como Bianchi, que fue el que trabajó en Melesio. Estos empresarios que venían y repetían las obras. Entonces la gente estaba acá y empezaban a hacer un borrón el día que se presentó la obra, a tirar cojines y esto y el otro, a pelearse los de arriba con los de abajo, todos. Y metieron a una cuadrilla del ejército para que los controlara. Y así, con fusil en mano, estuvo controlando a la población. ¿Cómo ven? Muy divertido. Imagínense que aquí está un grupo a controlar a los que están armando alboroto, que protestan por lo que se está presentando. Así que más vale que no me critiquen. Bueno, entonces van siendo círculos ilustrados, van surgiendo los amantes del arte, los coleccionistas, en fin, y se va formando el público y el espectador. Y vienen los críticos de arte, etcétera. Viene esta preocupación por formar a la gente y que asista a los conciertos, que sepa comportarse, que se arregle, etc. Bueno, ahora, un momento interesante que coincide con este concepto de la generación de las bellas artes es el de los alemanes, Baumgarten. Él va a inventar la estética frente a la lógica, que estaría muy centrada en el saber razonado, y él dice tiene que haber un campo que hable de la sensibilidad, de la representación de lo sensible. Y esto nos va a remitir a la cualidad civilizatoria del arte. Él no lo dice, pero ahí se va sensibilizando a la gente a través de la estética. Entonces sigue la preocupación de que el arte puede enseñarse, puede aprenderse y se posibilita que se formen los genios. Esta estética del siglo XIX en adelante ya no vamos a usar el concepto de bellas artes, se supone, porque ustedes vean cómo se siguen generando instituciones con el nombre de bellas artes, ¿no? Lo que pasa es que hay una serie de prácticas, de conceptos, que están sedimentadas y luego se cruzan, se empalman, se trabajan y siguen manejándose. Por ejemplo, CENAR, que sigue manejando el INBA, y dice, bueno, si ya está el CENAR, ¿para qué el INBA? Pero tampoco pueden eliminar el INBA por toda la tradición histórica
histórico y lo que ha representado, o sea, es muy complejo. Entonces, del 19 en adelante se va a manejar el artes a secas y va a haber un nuevo campo de representaciones en torno al artista. Va a haber desplazamientos, el arte ya no se va a preocupar tanto por imitar a la naturaleza, bueno, estamos ya en el romanticismo prácticamente, sino por dar expresión al mundo interior, a la subjetividad del artista, ¿no? Se va pasando por distintos momentos. Ahora, el 19 van a dirigir ya programas de formación a los artistas a través de las academias de bellas artes, que son las academias del dibujo. O sea, los artistas plásticos, no hay ninguno, ¿verdad? Podemos. No, perdón, entonces yo les digo. Los artistas plásticos se posesionaron del campo y se llama bellas artes a lo que hacen los artistas plásticos, dibujantes, grabadores, en fin. Y bueno, pero también se generan los conservatorios, que esos traen otra historia, ¿no? Conservatorios de música, o de música y danza, o de música y declamación, o de música y arte dramático, o de música y canto. Pero parten de otra historia que va a marcar a los músicos. Y bueno, las academias de danza, ligadas también a la corte, las academias de bellas letras. Fíjense, seguimos con lo bello, ¿no? Es la belleza la que va dominando acá. La belleza y con romanticismo lo sublime, etc. Entonces el artista va a hacer otra cosa. Bueno. Ahora, ¿cómo se inventa la educación artística? Bueno, ya vamos teniendo una serie de elementos, ¿verdad? Aquí es determinante la Revolución Francesa y las vanguardias del siglo XIX. Va habiendo una serie de oleadas revolucionarias que se desencadenan alrededor de la Revolución Francesa, que van a buscar que los campos de conocimiento, la atención a la población, la legislación sea otra. Y está la emergencia de las masas, o sea, ya no es solamente la sociedad aristocrática, los grupos ilustrados. Y esto nos va a hablar de una nueva sensibilidad, o sea, de un deseo de hacer las cosas de manera diferente. Va a haber una serie de migraciones del campo a la ciudad que van a buscar otras posibilidades o se les va. Simplemente para que no echen a perder las máquinas tienen que darles otra educación. No es que haya una intención tan generosa de que los trabajadores se formen, simplemente que no les echen a perder las máquinas. Y aquí una función importante va a ser el arte para civilizar, para refinar, en fin, para cambiar al ser humano. Y va a haber, que es muy interesante, el compromiso del artista con la humanidad. El artista piensa que a través del arte puede cambiar al mundo. Y entonces apuntan hacia allá, ¿no? Y bueno, es el asunto de las vanguardias. O sea, las vanguardias de la primera mitad del XIX, y yo diría que también del siglo XX, porque eso lo vimos acá con Carlos Chávez y ellos, hablan de un malestar en el arte. Ya me interesa la academia, porque la academia estuvo utilizándose lo que fue una avanzada en el siglo XV, XVI, se volvió una cárcel de regulación, como el SNI. Nadie le decía aquí, no. Como el CONACYT. ¿Sí? O sea, lo que era algo para apoyar un trabajo, pues ahora hay una serie de regulaciones y de parámetros, y que la evaluación de los pares, y si no le dan uno cuello, etcétera, ¿no? Entonces la academia se volvió academicista, o sea, más papista que el Papa. Entonces esto va fastidiando a los artistas. Hay anécdotas muy interesantes, como la del Salón de los Rechazados, ¿ya saben? Bueno, en París empezaron a hacer exposiciones anuales que venían desde los siglos XVI, empezaron 17, pero para el 18 y el 19, París era el centro que legitimaba a los artistas plásticos, pintores, escultores, grabadores. Se hacían exposiciones anuales, pero cada vez rechazaban más, como el CONACYT.
1863 llegaron a rechazar su mismo. El jurado era gente de la academia, que esos decían sí, no, y votaban levantando la mano o pegando con el bastón en el suelo. Entonces lo rechazaron y estos armaron un rollo. Entonces Napoleón III, queriendo darle las de democrático, junto al Palacio de la Industria, que era donde se estaba celebrando esta exposición anual, abrió un espacio para que expusieran los rechazados. Y ahí fueron expuestos. Bueno, ¿qué les digo? Gente como Degas expuso ahí, y otros muchos, ¿no? Que no aceptaban las reglas de la academia. La academia estaba buscando que se reprodujeran mitologías clásicas, con estas temáticas clásicas, heroicas, etc. Y ellos querían hacer otra cosa, ¿no? Volver los ojos a otras realidades. En realidad, ahí hay el impresionismo empieza en estos salones de los rechazados. Y yo creo que ejemplos como eso los podríamos encontrar en los distintos campos, ¿sí? Lo que pasa es que hay que buscar. Entonces, querían volver los ojos a la realidad, o sea, ver qué los rodeaba, y ahí vienen las campesinas, y viene el campo, y vienen los cultivadores de algodón, etc. Y una preocupación importante es poner el arte al alcance del pueblo. Recordemos la emergencia de las masas. Y continúan con esta utopía de la proyección, donde el arte se proyecta a la sociedad. Entonces hay una serie de estribillos que empiezan por ahí, que yo los conocí a través de los músicos, concretamente Carlos Chávez, donde se habla del arte útil frente al arte inútil, ¿no? El arte inútil es de los ilustrados, toda esta cosa de elegancia y todo. Dicen, no, aquí necesitamos un arte útil que llegue a la sociedad. Bueno, aquí está. Entonces, ¿qué va a pasar con el arte? Pues los artistas e intelectuales, sean socialistas, anarquistas, liberales, ilustrados, en fin, van a apelar a la transformación de la humanidad, van a generar una serie de utopías estéticas, y para educar por el arte a todos en todos los ámbitos. No pensemos que fue Revolución Mexicana, yo creo que eso fue poco a poco, pero sí hay una intención de que el arte se abra a todos. Y hay una serie de pensadores como Schiller, Baudelaire, Rimbaud, que van manejando una estética que quiere ser diferente, que quiere hablar de la formación de la sensibilidad del ser humano. Ahora, las artes, en este sentido, ya no van a ser entretenimiento ni alta cultura desinteresada que se dirige a las élites exclusivamente, ¿no? Y sí van a tener un sentido de utilidad, un compromiso con la realidad, y se van a orientar a las distintas clases sociales. El papel del artista adquiere otro lugar, se reposiciona, el papel social. Y el artista se ve obligado a revisar lo que son sus obras, sus mismas obras, su relación con el público y el público al que se dirige. O sea, ya no es la cuestión tan inocente. Ahora, aquí viene la invención de la educación artística. La escuela popular va a empezar a integrar de alguna manera las artes. No como concepto genérico, sino, por ejemplo, el canto era lo más cercano, porque eso venía desde la iglesia y se traslada al siglo XIX, en fin, el canto. Luego, más adelante, digamos, la danza y todo eso para las fiestas, los homenajes, en fin. Pero la educación artística va a pasar como con otros campos, por ejemplo, la geografía, que siempre son subsidiarias de otras materias. Y si no hay recursos ni presupuesto, pues va para afuera, ¿no? Y lo que quedan es el español y la aritmética, ¿no? Ya eso viene desde atrás. Esta invención de la educación artística también va a tener que ver con la formación y profesionalización del artista. O sea, se van a generar una serie de procesos y preocupaciones por su profesionalización. Esto no es en el aire.
tiene que ver con un momento importante de exigencia profesional en distintos campos. Empiezan los médicos, que esos venían desde el 19, los abogados, y poco a poco llegan los artistas. La exigencia y la certificación. A mí me impresionó mucho el trabajo que hicimos sobre la Escuela de Música, que la funda un grupo disidente del conservatorio en el 1929, cuando la autonomía. Ellos estaban felices porque ya lograron salirse del conservatorio, no regresar al ámbito del conservatorio. Y ya están felices en su escuela, que les dan un lugarcito con los de filosofía y letras y mascarrones porque no había lugar. Sacan instrumentos musicales a crédito, entre ellos la casa Lenin y Wagner, es la que les da el crédito para pianos y para todo esto. Y resulta que están fascinados, pero apenas están en el espacio nuevo y al día siguiente grandes rotulares en la prensa les empiezan a exigir la preparatoria y empiezan a sufrir, porque algunos tenían la primaria y ya no había habido necesidad, pues, pero empieza ya la exigencia de los antecedentes para que les puedan dar un certificado y que puedan trabajar en espacios reservados a otros, ¿no? Y bueno, por ejemplo, los músicos, me cuenta Ramón, mi compañero, que ellos cobraban en rectoría al lado del trabajo social. O sea, no cobraban con los profesionistas, ¿no?, de la UNAM, sino con los de trabajo social que no tenían preparatoria ni nada de esto, y ahí iban a dar los músicos. Y esto duró hasta los años 60, 68, imagínense. Y bueno, pues todavía vemos, ahorita ya las cosas han cambiado un poco, pero el esfuerzo que le ha costado a los artistas que manejan bien su campo, que son artesanos en su campo, certificarse, tienen que certificarse. Y luego viene la exigencia de los posgrados y viene todo esto que hay, bueno, según el régimen que estén, pero tendríamos que defender mucho la particularidad del sistema de las artes, porque uno lo ve, por ejemplo, en el caso de las humanidades, nos quiere meter por el cajón de los científicos y no resulta, somos otra cosa, ¿no? Pues igual el arte es otra cosa. Bueno, y otra parte de la invención de la educación artística van siendo los espacios de educación no formal, que esos existieron desde siempre, pero se cobra conciencia de lo que puede hacerse en distintos espacios. Bueno, finalmente podríamos decir que el arte siempre ha tenido un uso social, ¿no?, con las élites, con el pensamiento ilustrado, en fin. Pero esto se ha ido reelaborando de acuerdo a las necesidades de cada grupo social, de cada cultura, de cada época. Y las políticas y los proyectos educativos han fertilizado en la matriz cultural de cada sociedad. A mí esto me parece fascinante porque, pensando en la UNAM, una pregunta que dice en algún momento es cómo se introducía la educación artística en la UNAM, de esa libreta, donde participa la hija de Fernando Wagner, Aime, que es simpaticísima. Bueno, y dicen, bueno, ¿qué pasa en Yucatán? Es otra historia. ¿Y qué pasa en Michoacán? Otra historia. En Michoacán ustedes tienen el Conservatorio Las Rosas, que fue el primer conservatorio de María Merizága de 1925, anterior al Conservatorio Nacional. Y luego vienen las academias de pintura, de dibujo, etcétera, ligadas al Colegio de San Nicolás. Y luego todo esto se funde, y cuando se crea la Michoacana, pues se establece el espacio de la Escuela Popular de Bellas Artes, que maneja los campos de pintura, danza, teatro, música, etc. Y por su parte sigue el conservatorio con la tradición de Las Rosas. Es otra historia. Ahora, ¿por qué Escuela Popular de Bellas Artes? Pues tuvo que ver con el cardenismo. Bueno, las palabras no son inocentes, son conceptos. Y en el caso de Yucatán, yo decía, ay, me ha sorprendido como
muy favorablemente todo, porque ahorita ya se nota la integración de las artes, ya se nota, ¿no? Este cuerpo. Y pues es una maravilla, ¿no? Si uno va a Chihuahua es otra cosa. Ahí tienen adentro de la Universidad de Chihuahua el Instituto Nacional el INBA. Dice uno, pero ¿cómo adentro de la universidad? Es algo que a uno no le cae el 20 porque es otra la historia de uno. En la Universidad Novohispana también una sorpresa es que había artistas en el siglo XVI. Y estaba la Casa de los Artistas y estaba la Facultad de Artes. ¿Le suena o no le suena? No podía ser porque no estaba el concepto de artes. Ese estaba hasta el siglo XVIII. Lo que había era la Facultad de Artes, pero era heredera de las artes liberales y heredera del pensamiento aristotélico. Entonces, estos artistas no eran de los que nosotros creemos, eran filósofos. Y ahí estuvo el origen de la Facultad de Filosofía y Letras. También se me hace fascinante, pero es que hay historias fascinantes, ¿no? Bueno, pues ya acabé.